Vamos a hablar hoy de mielinización. Entonces, los objetivos de esta charla son describir el uso de las principales secuencias en resonancia magnética para valorar la mielina normal y comprender los cambios bioquímicos que generan y contrastan las imágenes durante el proceso de mielinización y la maduración de la mielina. Describir los cambios que tiene la mielina, o sea, la maduración, conforme avanza la edad, durante los primeros 2 años de vida, que es donde mayormente hay cambios. Entonces, a modo de introducción, pues este es un corte de microscopía electrónica donde vemos múltiples axones cortados sobre su eje corto y vemos esta estructura que se ve más negrita, que en microscopía electrónica se dice que es más electrón densa, que corresponde a la vaina de mielina. La vaina de mielina corresponde a una estructura que es la membrana celular enrollada múltiples veces del oligodendrocito en el sistema nervioso central o de la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, que cumple la función de acelerar la conducción eléctrica a través de los axones por un mecanismo que se denomina el impulso saltatorio. Se sabe más o menos que un oligodendrocito puede llegar hasta mielinizar 50 axones y actualmente se sabe también que la mielina no solo hace parte de generar o mejorar las velocidades de conducción, sino que hay una especie de interdependencia entre la vaina de mielina y la viabilidad del axón. O sea, para que el axón crezca bien, muchas veces requiere de la vaina de mielina. Y si acercamos un poco esa corte de microscopía electrónica, lo que vamos a terminar viendo es esto, que son múltiples bandas lineales, unas más electrón densas, otras menos electrón densas, que corresponden a esas múltiples capas de membrana celular de los oligodendrocitos rodeando el axón, en la mayoría de esos puntos, excepto donde quedan desnudos, que vamos a denominar este punto los nodos de Rambier, es donde pues, empieza a saltar ese impulso eléctrico. Volviendo acá, cuando vemos esas múltiples láminas electrón densas y menos electrón densas, ahí lo que está pasando es una posición de la membrana celular que va a tener una composición muy específica. Esas líneas electrón densas y menos electrón densas van a llamarse la línea periódica mayor y mayor than lines, o línea periódica mayor, y esta que es la línea intraperiódica, que lo que van a corresponder es al espacio intracelular del oligodendrocito, al espacio extracelular entre ambas membranas del mismo oligodendrocito y nuevamente al espacio intracelular del oligodendrocito. Es muy importante, digamos, que comprender la estructura molecular y bioquímica que tiene como esta estructura, porque muchos de los cambios que van a originar patologías, la mayoría de ellas leucodistrofias, van a originarse de algunos de sus componentes. Entonces, la membrana del oligodendrocito va a tener 3 componentes principales, va a tener fosfolípidos, va a tener glicolípidos y va a tener colesterol. Los glicolípidos, empezando por ahí, van a ser galactocerebrósidos y ceramidas, que como vamos a ver más adelante van a dar origen a algunas patologías como la enfermedad de Krabbe. Vamos a tener también fosfolípidos, que van a ser fosfolípidos que van a tener un largo específico y que van a estar aposicionados, que van a generar unas interacciones muy puntuales, sobre todo en esa bicapa lipídica, y le van a dar cierta estabilidad. Y, por ejemplo, cuando hay exceso de ácidos grasos de cadena larga, va a haber inestabilidad de la membrana, como conocemos pasa en la adrenoleucodistrofia ligada a X. Y por último, vamos a tener proteínas. Hay 2 tipos de proteínas grandes, o pues 2 familias o 2 tipos de proteínas que van a estar en esta estructura. Unas van a ser estas, que van a ser las proteínas básicas de la mielina, que van a estar dentro del citoplasma del oligodendrocito y van a ayudar a como pegar el espacio intracelular dentro del oligodendrocito. Y van a haber otras que son aún más importantes, que van a ser estas PLPs o proteolipoproteínas, que van a anclar en el espacio extracelular ambas membranas celulares. Estas también vienen siendo muy importantes porque los defectos genéticos que afectan las PLPs
van a dar origen a otros tipos de leukodistrofias, como es la enfermedad de Pelizaeus-Metzger. ¿Y todo esto por qué? Porque pues nosotros en resonancia magnética tenemos hallazgos o podemos ver la mielina tanto estructural y un poco funcionalmente. Aquí a la derecha tenemos un corte macroscópico de patología con una tinción para mielina, puede ser un Luxol Fast Blue, que como podemos ver se ve exactamente igual a como podemos ver un T2. Entonces es algo que pues tenemos que recordar. Otra cosa, y que desde ya como voy a dejar clara, pero voy a hacer énfasis más tarde, es que este es el patrón de la mielina del adulto, en la que la sustancia blanca se va a ver hiperintensa en T1 y se va a ver hipointensa en T2. ¿Listo? O sea, corta en T1 y corta en T2. Estos son los cambios que van a pasar durante la maduración de la mielina. Entonces, apenas empieza la mielina durante la vida fetal, digamos que después del quinto mes de gestación vamos a ver, o se van a empezar a mielinizar las estructuras del sistema nervioso central. La mielina de una vez no va a tener el patrón del adulto, sino que va a comenzar a madurar, o lo primero que va a pasar es que vamos a tener una mielina que tiene mucha agua, que son estas bolitas blancas, que no va a tener casi colesterol, que no va a tener casi glicolípidos, y se va a ver predominantemente hipointensa en T1, y como va a tener un alto contenido de agua, va a verse hiperintensa en T2. El primer cambio que va a pasar, que es como una maduración parcial, se va a dar porque aumentan esas moléculas de colesterol, aumenta el número de glucolípidos que están en la membrana del oligodendrocito, y colesterol, glicolípidos nos suena grasa brillante en T1, aumenta la señal en T1. ¿Por qué no cambia la señal en T2? Porque eso tiene que ver un poco con los tiempos de eco, pero para los tiempos de eco que tiene el T2, en este punto aún hay mucha agua para que se acorte el T2. De aquí este es un proceso intermedio de maduración, y para llegar a la mielina final van a tener que pasar otras dos cosas. La primera y la más importante es que va a haber una maduración de las proteínas, particularmente esta PLP, cuando estamos en un estadio más temprano, va a tener una isoforma que se llama como S20, que cuando madura va a cambiar su isoforma y va a hacer que se peguen aún más las membranas del oligodendrocito, y esa agua que va a haber en el espacio extracelular se va a perder. Otra cosa también pasa en el axón madura por dentro, genera microtúbulos, microfilamentos y microtúbulos que van a hacer que se pierda el agua intraaxonal, y eso va a hacer que pierda agua toda la estructura, va a perder su intensidad de señal en T2. Y eso es lo que tenemos como un patrón de mielinización ya del adulto. Eso es importante, ¿por qué? Porque una cosa es tener mielina madura que se daña, y otra cosa es tener mielina que nunca maduró bien. Y eso va a ser como una parte de un concepto que voy a explicar al final, que es el de desmielinización versus dismielinización, o retardo en la mielinización. Y por ejemplo, podemos ver esto, vemos que esto es una secuencia potencial entre dos, un corte axial sobre los centros semioveles, y vemos que hay un aumento difuso en la intensidad de señal en T2, con múltiples bandas hipointensas que son como un patrón atigrado. Particularmente vemos que hay respeto de esas fibras en subcorticales, que sabemos que son las últimas que se van a mielinizar. Eso quiere decir que muy seguramente este fue un paciente que mielinizó de manera normal y después tuvo un proceso desmielinizante, y esto corresponde a una leucodistrofia metacromática, con ese patrón atigrado. Entonces es importante como tener o como saber como por qué se dan estos cambios. Listo, entonces ya sabemos por qué cambia. Esta es la respuesta del cómo cambia. Entonces, cuando este es un patrón de neonato en el que la sustancia blanca entonces se ve hipointensa en T1,
e hiperintensa en T2, lo que va a pasar es, se va a cortar el T1, o sea, se va a ver más brillante el T1 en el adulto, y se va a cortar el T2, o sea, se va a ver menos brillante, o se va a ver hipointenso en el T2 después del proceso de maduración completo. Entonces, con esto cumplimos nuestro objetivo 1. La mielina primero cambia en T1, eso es algo que tenemos que saber, tiene madurez intermedia cuando está hiperintensa, y esto se va a alcanzar un patrón normal al año. O sea, al año de vida tenemos un patrón del adulto en T1. Cuando completa su maduración, o sea, pasa de ese estado intermedio a una maduración completa, se va a ver hipointensa en T2, y esto va a tener un patrón normal como del adulto a los 2 años. O sea, va a haber un retraso entre como cambia en T1 y como cambia en T2. Y otra cosa importante es que, como vimos, hay pérdida de ese espacio en el que se mueve el agua. Entonces, las partículas de agua se aprietan, hay menos, se restringe el movimiento del agua, va a incrementar el ADC, va a incrementar la anisotropía. Listo. Una vez sabemos esto, ya sabemos por qué cambia, ya sabemos cómo cambia, ahora vamos a ver en qué orden cambia y cómo va a cambiar. Y para eso Barkovich hizo unas reglas que se aplican a la mayoría de sitios en el sistema nervioso central, y es que la mielinización va a ir de caudal a craneal, va a ir de posterior a anterior y va a ir del centro a la periferia. Esto va a tener algunas excepciones a la regla, que en esencia son los sitios donde el neonato necesita más atención o va a mielinizar antes porque se lo demanda a su fisiología. Entonces, por ejemplo, los tractos corticoespinales van a estar primero mielinizados, todo lo que es el sistema oculovestibular, los fascículos longitudinales mediales, el menisco medial y el menisco lateral son cosas que van a estar mielinizadas al nacer, pero por lo general y fuera de las excepciones se siguen estas reglas. ¿Y cuándo usar qué secuencia vamos a usar y en qué momento? Hasta los 6 a 8 meses vamos a usar el T1 para valorar la maduración, porque ese va a ser el periodo en que más va a cambiar, y de ahí en adelante vamos a usar el T2. Y como ya vamos a ver más adelante, los cambios que veamos en T1 van a tener la mayoría un retraso de 2 a 3 meses con respecto al T2. Entonces, primero lo primero, el recién nacido. En el recién nacido, estamos valorando esto, que es un T1. Siempre al nacer deberíamos tener al menos los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos inferiores y en general la porción dorsal del puente mielinizada. Hay una parte de la sustancia blanca profunda del cerebro que también debe estar, pero digamos que con que uno recuerde que los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores y por lo general el puente dorsal está en este momento, digamos que con eso ya puede poner una bandera ahí. Y supratentorial, al momento de nacer, prácticamente, o lo que más nos tenemos que fijar es en el brazo posterior de la cápsula interna, que va a estar adecuadamente mielinizado en T1. ¿Qué otras cosas podemos llegar a ver al nacer? Los tractos córtico-espinales pueden estar hiperintensos en T1 al nacer, pero eso va a progresar como hasta los 3 meses. Y en el T2 y el T1 van a tener más o menos las mismas cosas mielinizadas al momento de nacer, solo que el T1 va a empezar a avanzar más rápido desde este periodo. Entonces, igual, T2 va a tener puente dorsal, pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Ya a los 2 meses, en el T1 vemos que ha progresado mucho la mielinización, sobre todo en la corteza perirrolándica. Vemos que inclusive la sustancia blanca subcortical de los tractos sensitivos y motores principales está mielinizada. Entre los 2 y los 3 meses en el T1 vamos a empezar a ver algo de brazo anterior de la cápsula interna, vamos a empezar a ver algo de esas radiaciones ópticas atrás, que se va pues a retrasar con respecto al T2. El T2 a los 2 meses aún no ha cambiado esas cosas que les dije que cambiaron en el T1, excepto en el compartimiento infratentorial. Digamos que el compartimiento infratentorial se va a mielinizar mucho antes que el supratentorial. En este caso, entre los 2 y 3 meses,
ya está prácticamente toda la mielinización de la porción más central de la fosa posterior, o sea, sustancia blanca profunda del cerebelo, la mayor parte del puente. Y esta mielinización va a terminar con los pedúnculos cerebelosos medios entre los 3 y los 4 meses, que es, digamos, algo importante. O sea, como que uno a los 4 meses ya debería ver la fosa posterior completamente mielinizada, y lo que falta es como la periferia del cerebelo, que eso va a ocurrir hasta los 18 meses en el T2. Entonces llegamos a los 4 meses. En los 4 meses ya se vuelven mucho más evidentes las radiaciones ópticas. Se tiene que empezar a ver ya la sustancia blanca cercana al surco calcarino. Ya vemos mucho mejor los brazos anteriores de la cápsula interna, los brazos posteriores de la cápsula interna, y acá nuevamente para mostrar los corticoespinales cómo va avanzando. Aún no vemos nada de sustancia blanca subcortical o profunda frontal ni intertemporal, que pues vamos de atrás hacia adelante, como dicen las reglas de Barkovich. A los 4 meses, miren, ya la fosa posterior terminó de mielinizarse, y en los 4 meses, sobre todo en el compartimiento supratentorial, hay un milestone que tenemos que saber, y es que 4 meses empieza con el esplenio del cuerpo calloso, y el esplenio del cuerpo y el resto del cuerpo calloso va a terminar de mielinizarse a los 6 meses. O sea, como tenemos 4 meses, pues sabemos esplenio, cuerpo calloso, 6 meses, rodilla del cuerpo calloso. A los 4 meses es más o menos lo que veíamos en el T1 a los 2 meses, entonces apenas están empezando a mielinizar los tractos ópticos, apenas están empezando a mielinizar los brazos anteriores de la cápsula interna. Aún no tenemos nada de mielinización, digamos, en el resto del lóbulo occipital. A los 6 meses, en el T1, aquí ya prácticamente estamos como llenando la sustancia blanca profunda, llenamos ya los centros semiovales. ¿Qué nos falta? La sustancia blanca subcortical de los lóbulos frontales y de los temporales. Y a los 6 meses ya tenemos completo nuestro cuerpo calloso mielinizado. En cambio, a los 6 meses estamos viendo lo que veíamos en el T1 a los 4 meses, que es que ya podemos ver que la sustancia blanca más posterior y subcortical, que corresponde a las vías visuales, está mielinizada. Vemos ya mucho mejor el brazo anterior de la cápsula interna. Sobre los 6 meses ya empezamos a ver ahora sí los tractos córtico-espinales mucho mejor mielinizados en T2, y se ve pues ya como lo que veíamos en el T1 a los 4 meses en la fosa posterior. A los 10 meses el T1 ya prácticamente se ve como un patrón de adulto, y lo que falta usualmente es solo la sustancia blanca subcortical de los lóbulos frontales y temporales. Como podemos ver acá bien, ya pues occipital está bien subcortical, pero acá en el lóbulo frontal falta un poquito sobre todo de lo subcortical, y acá temporal también. En el T2, a los 10 meses, ya tenemos cuerpo calloso, o sea, tenemos un retraso casi siempre de 2 a 3 meses entre T1 y T2, hasta este punto, porque de este punto a lo que ya vimos en el T1 va a pasar más o menos un año más. Entonces, 10 meses, aún no tenemos sustancia blanca profunda ni frontal ni temporal. A los 12 meses ya vemos esa sustancia blanca profunda, ya vemos los centros semiovales frontales mielinizados en T2. A los 15 meses el T1 pues ya es completamente un patrón de adulto, mientras que a los 15 meses el T2 apenas está empezando a llenar la sustancia blanca subcortical frontal y temporal. Y ya después de los 24 meses es un patrón de mineralización casi igual que el del adulto. En este punto del camino van a sobrar un par de áreas que se van a llamar áreas áreas de mineralización terminal. Estas áreas de mineralización terminal son un problema sobre todo en los neonatos o en los pacientes jóvenes, porque muchas veces van a estar localizadas en las mismas regiones donde vemos
otras lesiones de sustancia blanca asociadas pues, con las cosas que pueden pasar en el primer año. Lo importante de saber acá es dónde están localizadas y es que están localizadas usualmente laterales a los trígonos de ambos ventrículos laterales, como pueden ver acá. Entonces, zonas de mielinización terminal. Estas zonas de mielinización terminal corresponden a tractos de asociación de los lóbulos temporales posteriores y de la corteza parietal. Y yo creo que esa es la razón por la que uno no tiene buena asociación visoespacial hasta que es bien tarde en la vida. Entonces, cuando uno está en anatomía, durante los primeros semestres uno simplemente no la coge y es porque esto no está minimizado. Una teoría. Y este es más o menos el mapa de lo que acabamos de ver, como qué cambia y cuándo cambia. Entonces, en verde está lo del recién nacido importante, o sea, como cosas que uno se tiene que saber: brazo posterior de la cápsula interna, el dorso del puente, pedúnculo cerebeloso superior que está pintado como una flecha para arriba. Entre los 2 meses y a los 4 meses en el T2, los tractos ópticos, se termina corticoespinal, y a los 4 meses pues ya tenemos que tener una fosa posterior mielinizada al menos central. A los 6 meses, bueno, 4 meses también tenemos que tener el esplenio del cuerpo calloso y 6 meses tenemos que tener la rodilla del cuerpo calloso. 8 a 10 meses T1, sustancia blanca subcortical, 10 meses profunda, 12 meses T1 un patrón normal, y la variación que vamos a tener con el T2 que son 2 meses, excepto para la sustancia blanca subcortical, que va a ser, esta es la de la foto, porque estas son como las banderas rojas, algo así, como los puntos donde uno debería o como valorar si algo de esto no se cumple, porque son como milestones, es donde uno empieza a decir que hay un retardo en la mielinización. Entonces, cualquier persona que no cumpla con este proceso de mielinización normal en los tiempos establecidos, lo vamos a tomar como un retardo en la mielinización. Y para términos prácticos, la causa más frecuente de retardo en la mielinización es la desnutrición, como por tenerlo. Otra cosa que tenemos que saber, sobre todo acá que tenemos un montón de pretérminos, es que un pretérmino nunca se va a mielinizar a la velocidad normal de un atérmino. Entonces, digamos que si bien esto aplica para gente a término, porque esto se hizo con gente que no lo lograba y brillaba en su resonancia con respecto a la patología, pero pues que entre otras, o sea, como eran gente, entre comillas, normal. En los pretérminos puede que esto sea diferente y sea, entre comillas, normal para ellos. Entonces, para ellos, inclusive usando la edad la edad corregida, puede que no cuadren. Bueno, esto. Y el T2 de las estructuras centrales, bueno, tiene un cambio retardado de 2 a 3 meses posterior al T1, y lo que les dije, la parte más periférica, que es la sustancia blanca profunda y subcortical, es lo que termina de mielinizarse durante el segundo año en el T2. Entonces, como una buena forma de aprenderse eso. Esto es un poquito de lo que les hablaba de retardo en la mielinización versus desmielinización. Entonces ya habíamos hablado que la desmielinización era un proceso en el que la mielina se formó normalmente y hay un proceso inflamatorio o destructivo de la mielina que hace que después de que se formó se destruya. En el caso de esta de la izquierda, que ya vimos que era una leucodistrofia metacromática, ellos tienen un déficit en una enzima que termina dando un subproducto de los cerebrócidos. Eso se acumula dentro del oligodendrocito, así que ellos mielinizan normalmente hasta cierto punto en la vida, hasta que acumulan su producto, se muere el oligodendrocito, hace una respuesta inflamatoria y se desmielinizan. Entonces eso es lo que está pasando acá. Que es diferente, por ejemplo, a alguien que nunca va a poder mielinizar normal, que eso es un niño de 3 años, tiene un completo retardo en la mielinización. Vemos que esto es un T2, apenas logró una mielinización
del brazo, del esplenio del cuerpo calloso. Pues esto es un retardo de mielización que terminó siendo una enfermedad de Pelizaeus Metzger, que es un déficit de las PLPs. Como no tiene PLPs, nunca pudo quitarle el agua a las vainas de mielina, entonces nunca pudo madurar su mielina. Entonces miramos el T1, de pronto si solo miramos el T1 nos dice, listo, pues puede que le falta como un poquito de la sustancia blanca más subcortical, puede que le falte un poco la cápsula externa, pero digamos que uno no nota como tal la alteración, pero cuando se va a mirar al T1 se da cuenta que la mielina se quedó como en un estado intermedio de maduración, o sea, maduró en T1, pero nunca maduró en T2, que era lo que les estaba comentando que pasaba en esta enfermedad, que es la enfermedad de Pelizaeus-Metzger. Y acá un último caso, porque en mi administración 1.0 y 2.0 aún no había visto una leucodistrofia. Entonces es un paciente de 26 años con un deterioro neurológico progresivo y convulsiones, en donde se veía esta hiperintensidad tanto en T2 como en FLAIR, que abarcaba el esplenio, el cuerpo calloso, parte de lo que son pues, la vía óptica. Y este paciente, aparte de tener un cuadro clínico muy sugestivo de una leucodistrofia, ya le habían hecho estudios y tenía un aumento de los ácidos grasos de cadena larga, que con estas dos cosas, de esta imagen y eso, uno puede hacer el diagnóstico sin necesidad de un test genético de una adrenoleucodistrofia ligada a X, en la que nuevamente ellos como empiezan a acumular ácidos grasos de cadena larga, en algún punto son tantos que rompen como las membranas celulares de los oligodendrocitos y eso desencadena como ese proceso desmielinizante. Esa es la charla.